Gostaria mesmo, uma aula linda. E acho que o Volney caiu, Não, parece. eu tô aqui. Não, tá Então ali, tá você ali. estava brincando de estátua, Volney? Eu congelei. Tô aqui. Estava uma aula muito boa agora com as ME3 também, né, professor? Tem Muito muito boa aula. feedback, né? É espetacular o resultado da aula, quando se traduz, é como Luciana viu na sua apresentação, o número de perguntas algumas vezes extrapola a capacidade de respostas, né? Até Não, entendo. eu estava comentando, nunca respondi tanta pergunta na minha vida numa aula, e aquelas perguntas todas, de começar a perguntar de Noval. Hoje foi a mesma Inoval? coisa, viu? Nossa Senhora, Inoval. Vai, Inoval é velho, hein? Inoval é mais velho do que eu. Gente, não, mas tudo bem, sinal de que de alguma forma motivou e desencadeou essa abertura aí. Mas hoje também foi uma sabatina para o rapaz, viu? Para o Pedro. Mas é interessante quando a pessoa domina o tema, né? Quando é aquilo que se faz no dia a dia, né? É como se trabalhar com o que gosta, né? Se trabalhar com o que se gosta é diversão, né? E falar sobre o que se faz também é uma diversão, né? O ruim é você falar de um tema que você não domina, né? Isso é bem complicado. Esse eu tenho evitado... Aí acho que não deveria falar, né? Porque... mas tem circunstâncias interessantes na vida, né? Que a gente acaba entrando em situações próprias, né? Que eu quero assim dizer. O ideal é, de fato, não falar. Esse é o ideal. Sim, porque, né, claro, são conceitos pessoais, mas assim, eu sempre penso que o que está no livro, as pessoas, em princípio, elas devem ler. Então, a tua aula ela tem que ter um pouco mais disso, entendeu? Se pelo menos uma flutuação dentro disso, assim, uma navegação que mostre caminhos, que senão fica um bar. Sem dúvida. Concordo em gênero, número e grau. Mas, de vez em quando, a gente vê a situação se passar, né? Não é tão infrequente quanto a gente imagina. Quando isso acontece muito quando as coisas são mais por política do que por capacidade. Porque às vezes acontecia, né? Nos congressos, aí tem que convidar fulano, o que nós vamos dar para a pessoa falar. A professora Tardelli, vocês aí sabem muito bem disso, tipo, então vamos encaixar algumas coisas que às vezes não eram muito bem encaixadas. Sim. Mas, graças a Deus, o cenário tem se modificado, né, Volney? As coisas mudou muito. Eu acho que... Acho que assim, a nossa especialidade, inclusive no Brasil, eu acho que cresceu bastante em termos de qualidade, de produção de conhecimento. Quando eu fui fazer pós-graduação, tem dois aqui, né? O André foi meu IC, a Lu foi minha aluna então eu fui o primeiro anestesista que fui fazer a pós-graduação na época no Ciências Médicas. Então, nossa, me esculacharam até na entrevista por causa disso. É verdade. Mas graças a Deus estamos indo para um caminho melhor, não é? Não, mudou muito, melhorou muito. Temos que crescer. Volney, acho que estamos no horário. Não sei se a professora Maria Ângela, o professor Jedson querem comentar alguma coisa antes, ou se eu introduzo, posso iniciar a introdução do webinar? Então, isso que eu ia perguntar, André, justamente isso. A professora Maria José hoje passou para você a coordenação? Que bom. Isso, exatamente. Infelizmente, ela acho que estava envolvida com alguma atividade no Copa, ela me pediu para substituí-la hoje. Perfeito. Então, tá bom. Então, por favor, faça as honras da casa. Eu e Gerson estamos aqui para aprender mais uma vez com a Luciana hoje. Com certeza. Perfeito. Bom, gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos, creio que temos... Buenas noches, gracias por la presencia. Hay más de 110 participantes hasta el momento y es algo que nos anima mucho porque todos acompañaron el último webinar del Brazilian Journal of Anesthesiology
y también los webinars del año pasado, donde cambiamos la línea un poco. La idea es cambiar el enfoque y año pasado discutimos algunos artículos y temas más técnicos y este año buscamos crear un programa más enfocado en proceso editorial, metodología científica. Entonces, nuestra idea no es tener un público enorme, pero el más grande posible. Entonces, de hecho, va a ser muy encorajador y cada vez más tenemos gente participando. Hoy son 120. Entonces, bienvenidos a todos y todas. Y hoy vamos a tener una aula muy importante en este tema que es precisamente sobre cómo revisar un artículo científico. Es un tema que hemos dado mucha atención en el Brazilian Journal, donde soy el coeditor en el momento de la revista y he participado con la profesora y todo el cuerpo editorial en el proceso de revisión de artículos. Y uno de nuestros puntos cruciales es, de hecho, mejorar y calificar Fundamental. aún más el proceso de revisión. Es un proceso fundamental que la profesora va a discutir y toda la sistemática involucrada en el proceso de revisión de artículos científicos es algo fundamental para la calidad de una revista. Hay que subir el crivo científico de la revista al mismo tiempo que mejoramos la calidad de los artículos, porque muchos de ellos son, de hecho, contienen temas muy interesantes y relevantes, algunos resultados importantes e innovadores, pero la manera que estos datos son organizados no es la mejor, o muchas veces el análisis hecho sobre los datos no es la mejor, y es por eso que hay el revisor que intenta ah, cualificar aún más y proveer el crivo necesario en la famosa revisión por pares. Entonces, hoy vamos a escuchar de la profesora Luciana y como moderador el profesor Oney Calmo, que es mi gran maestro en Isso. investigación clínica. Es un gran orgullo hablar de él. Todos lo conocen, su trayectoria, o al menos parte de ella como investigador, y es de hecho uno de los mayores investigadores brasileños en el momento, con un gran número de divulgaciones, publicaciones de impacto en área. Es un honor para mí participar de un webinar junto con el profesor Vonei y profesora Luciana. Entonces, sin tardar aún más, yo paso la palabra al profesor Vonei Calmo. Buenas noches a todos. Quiero agradecer por la oportunidad. Buenas noches, profesora María Ángela, Jedson y profesora Luciana y André. Para mí es un honor y quedo muy contento porque nosotros como formadores de personas y personas que piensan, yo tengo mucha felicidad y orgullo de haber sido el orientador de profesora Luciana, mi compañera de departamento, y André, mi IC, y nosotros hablábamos antes acerca de ello, y creo que es una de las cosas que como profesor y formador de opinión también, al menos para mí, creo que es el más gran pago que alguien puede tener, que es ver que las personas auxilian y en verdad hacen nuestra especialidad crecer. Entonces, la cuestión hoy que vamos a discutir es muy importante y nosotros que lidiamos mucho con esto, que es asemblar una matrix. Cuando entrenamos personas y cuando vamos a hacer un análisis de un artículo, hay que tener una matriz de cómo vamos a hacer este proceso. Y os digo que hablo mucho de esto para los estudiantes y hay más de 60 maestros y doctores, que es mucha gente. Y el artículo es un producto y hay un consumidor. Y el consumidor, para hacer con que el producto llegue a la punta a aquellos que van a coger la información, que hay que ser ah, dada de una manera muy simple pero inteligente, porque es donde entra en verdad una de las características que yo considero que hace con que los artículos tengan personalidad. Yo siempre digo que puedes ver cuando alguien trabaja y cuando analizas la personalidad de quien está por detrás, porque hay una cara, una manera de ser, de construir, que es una matriz, porque cuando está en nosotros es como un ingeniero que recibe una solicitación y ya puede ver la casa en el futuro, y nosotros necesitamos aprender todas las etapas involucradas, que es lo que la profesora Luciana va a hablar, que es cómo podemos ayudar en el proceso de revisión. Y un buen revisor no es aquel
siempre utilizo una cuestión que creo que sirve para estimular, que es ofrecer posibilidades y caminos que muchas veces indicamos literatura, recomendamos guías para poder ayudar porque es muy visible cuando tienes una experiencia. Siempre digo que cuando eso se analizó de la manera que una revisora, una mujer que de hecho analiza diferente que un revisor masculino, mujeres son mucho más detallistas, es verdad. Entonces, es algo que eventualmente en algunas áreas lograr identificar más o menos cuáles personas, mismo de otros lugares del mundo y no la conocemos, pero es algo que no conocemos personalmente, pero es una percepción que se tiene. Entonces, cuando se analiza un artículo, también podemos utilizar esto, pero ¿por qué hay la posibilidad? Porque hay una matriz, una guía, una manera de organizar y así permite organizar a todo y profesora Luciana va a explicar muy bien. Es cierto que va a ser muy interesante y podemos discutir después ese proceso, porque es un proceso de formación, sí, construcción de capacidades y crear o ofrecer también algunas pistas que pueden ayudar. Buenas noches. Quiero agradecer por la oportunidad a la revista Brazilian Journal. Y quiero decir que estoy muy feliz de participar del cuerpo editorial como editora asociada este año. Ha sido un crecimiento muy grande. Toda esta parte de participar de la elección de artículos y principalmente de la revisión. Y agradezco mucho al profesor Bonet, que fue mi orientador, una gran parte de las cosas que fue a compartir con ustedes. Aprendí a lo largo de los años con él y André también, mi compañero en Porto Alegre. Entonces, tenemos hoy un grupo gaucho acá. Entonces, hoy voy a hablar de cómo revisar un artículo con un intuito de una mirada del revisor, de la persona que quiere contribuir con los autores, un peer review. No va a ser simplemente, no vamos solamente a hablar de cómo leer un artículo para consumo propio, un artículo que queremos de nuestra área, pero también proveer una mirada más profunda en relación a la evaluación del artículo. Entonces vamos a hablar un poco del proceso de revisión por pares, que es tan importante hoy en día para la ciencia, el papel del revisor y cómo podemos estructurar una buena revisión y después de la revisión hecha, cómo escribir un buen parecer y como el profesor Fourney habló acerca del lenguaje a utilizar en el momento de la revisión. El proceso de peer review es un proceso muy bueno para la ciencia y cómo podemos mantener la calidad de las publicaciones. Entonces, desde el momento que el autor tiene una idea, prepara, hace su investigación, prepara su manuscrito, formata, elige la revista para donde va a encaminar su trabajo y el editor va a recibir este manuscrito y eventualmente hacen una primera mirada, identificar si el manuscrito sirve para el periódico y someter así para un proceso de revisión por pares, que es lo que llamamos de peer review. Entonces, en general hay 3 o más revisores que van a hacer una revisión detallada del manuscrito y van a devolver para el editor jefe que va después retornar para los autores caso necesite de alteraciones. Entonces, esto entra en el proceso de acepto o no con su revisión. Entonces, es solamente para darnos una idea de que el proceso es complejo. Es un proceso que los periódicos participan y nosotros estamos participando ahora para
ayudar en el proceso. Entonces, entendemos que todo el proceso de peer review es muy importante para el control de la comunicación científica. 84% de los investigadores creen que sin el proceso de revisión por pares, la comunicación científica tendría una calidad muy peor. Y 9 en cada 10 investigadores sienten que su investigación mejora cuando es sometida a una revisión por pares. Después que enviamos un manuscrito, es cierto que va a regresar mejor de la revisión. Siempre la calidad tiende a mejorar la calidad de la investigación después de una revisión por pares. ¿Y cuál es el rol que el revisor tiene? Evaluar y validar críticamente el manuscrito. Va a mirar con una mirada más científica y profunda la calidad del manuscrito. En la medida de posible va a auxiliar a los autores a transmitir sus ideas. Entonces, el rol del revisor es estar cerca de los autores para que ellos puedan mejorar la calidad de su investigación y transmitir su idea de la mejor manera posible. También evaluar si el manuscrito es adecuado al periódico, y hay manuscritos que no se encajan en ciertos periódicos, y principalmente la idea del revisor es construir un feedback para los autores. Entonces hay todo un proceso para tal. El revisor va a enfocar principalmente en la calidad del manuscrito, en la relevancia y en el impacto que la idea va a tener en el conocimiento basado en los 3 pilares. Va a pasar una revisión y la decisión si el manuscrito se va a aceptar por una cierta revista o no. Pero la tarea no es nada fácil. Aceptar o no ser neutro es todo un proceso por el cual el revisor pasa. Entonces, primero, la necesidad de aceptar ser un revisor, que es algo que tal vez unos de ustedes acá ya recibieron invitaciones para ser revisores. Entonces necesitas entender cuál es el proceso a cuál se va a vas a someter, y entender de qué se trata el peer review, identificar la idea del manuscrito, si está en su área de expertise, si puedes proveer alguna contribución en este sentido. Y la tercera etapa es la lectura y evaluación del manuscrito. Y la última es escribir el parecer. Entonces vamos a pasar por todas las etapas para entender mejor el proceso. Entonces, primeramente, para aceptar una invitación, hay que identificar si tenemos tiempo disponible, si podemos lograr cumplir los plazos. Hay que tener un flujo. Andrés sabe muy bien, cuando los revisores no cumplen los plazos, todo el flujo se quiebra y no logramos mantener todo en tiempo hábil para las publicaciones. Hay que identificar si hay algún impedimento para aceptar alguna invitación, para revisar algún manuscrito. Muchas veces por el tema podemos ser amigos o compañeros de investigación del autor. Entonces, un impedimento para la revisión de un manuscrito, y hay que atentar a esto. Entonces, después de aceptar la invitación, vamos a etapa de lectura. Hay una recomendación para manuscritos que un grupo de editores de Nature hizo, es que el mínimo de 3 lecturas debemos hacer, y desde la primera que hacemos hay que tener una mirada buscando revisar los manuscritos como si fuera de nosotros mismos. Entonces es importante mantener la empatía con los autores, siempre intentando comprender que el trabajo de los autores es siempre muy arduo hasta llegar al punto de someter un artículo. Entonces, en la primera lectura vamos a adquirir una visión general del artículo. En la segunda vamos a focar en el método científico, y en la tercera vamos a trabajar con los detalles
del manuscrito. Entonces, en la primera lectura vamos a intentar identificar si el manuscrito es, en principio, si está dentro de los métodos científicos adecuados, si es publicable a principio, es una lectura donde vamos a tener una idea general de lo que se trata y intentar hacer un resumen general de qué se trata el manuscrito e identificar si hay algún error fatal que pueda impedir la publicación. ¿Y cuáles serían estos? Serían errores que hacen el manuscrito muy débil del punto de vista de la metodología. Entonces, muchas veces el diseño es inapropiado para los objetivos de la investigación, lo que puede impedir que la idea sea adecuadamente investigada. El método puede no ser apropiado y podemos tener también una lectura completamente difícil cuando el lector, no, perdón, el autor no es nativo en la lengua como en inglés y no hace una buena revisión, no hay auxilio para tal, entonces queda muy difícil cuando los resultados son interpretados de manera inapropiada, cuando el análisis estadístico no es adecuado y la interpretación es inadecuada de los resultados que el investigador obtuvo. Y ahí no hay una conclusión basada en evidencias. Y muchas veces esto pasa. Entonces, en estas situaciones queda muy difícil, ni con una revisión mayor, poder justificar el trabajo porque hay problemas metodológicos muy severos. Entonces, en ese sentido, cuando nos deparamos con un manuscrito muy difícil de resolver, a veces tenemos que no proseguir con las próximas lecturas y en este punto los editores jefes ya bloquean este tipo de manuscrito. Pero si entendemos que el manuscrito es publicable a principio, si los métodos son adecuados, que la métrica es interesante y que ofrece algo nuevo, pasamos para la segunda lectura y ahí vamos a quedar más atentos a todas las etapas como introducción, resumen, métodos, resultados y conclusiones. Vamos a leer etapa por etapa en detalles y vamos a lograr tener una idea más precisa del manuscrito y así podemos separar mayores y menores problemas y preocupaciones en cada una de estas etapas, lo que va a facilitar nuestra redacción y hay que tomar notas de los problemas encontrados en cada una de estas etapas del manuscrito. Y para ello es muy recomendable utilizar una guía. Entonces, hay el Equator, que es una base de datos con muchos modelos de guías, de reporte adecuados para cada tipo de delineación. El Brazilian Journal recomienda el uso de las guías para tener nuestra lectura y nuestras conclusiones más sistematizadas. Entonces hay muchas guías, hay para todos los tipos en realidad de estudio. Entonces, si vamos a trabajar con ensayos clínicos, vamos a utilizar el consorte. Si estamos trabajando con un estudio observacional, entonces vamos a usar el Strobe. Si es un de calidad, vamos a utilizar el STAT. Entonces son muchas guías diferentes, Prisma. Entonces vamos a descargar las guías y seguir el paso a paso y así identificar si hay fallos en determinadas sesiones o no, lo que nos ayudará a sistematizar nuestra lectura. Pero en general, independientemente del tipo de alineación, en las sesiones vamos de inmediato a identificar el siguiente. En la introducción, es fundamental entender en la introducción cuál es la cuestión de investigación del autor, cuáles los objetivos, hipótesis
Identificar si el autor resumió las evidencias disponibles hasta el momento y el gap de la literatura que intenta solucionar con su estudio. Todo esto hay que quedar muy claro en la introducción y resumir la idea del autor en la introducción. Después pasamos a los métodos. Los métodos hay que detallar, hay que entender la población. La población hay que estar bien descrita. Si son estudios observacionales, cuáles son los factores de estudio, cuáles los desfechos que no quedan muy claro. Entonces es importante sugestionar mejorías, que es algo fundamental para estudios observacionales. ¿Cuáles las investigaciones de resultados clínicos en los observacionales y así como aferición de variables, si los instrumentos son adecuados, las herramientas, la delineación es adecuada para lo que es propuesto. Es muy importante entender los objetivos, los factores y los resultados clínicos y si la delineación es adecuada. Es importante saber si todo está definido a priori, si la aferición de los datos fue bien planeada, si el autor intentó solucionar las posibilidades de confusión de manera adecuada. Siempre hay probabilidades y riesgos de confusión y esto hay que describir. En la mayoría de las veces es lo que más impacta los resultados. Entonces, si podemos enfocar en algo, sería en esto, el potencial para confusión de datos, adicciones de confusión. En los resultados tenemos que identificar si los resultados están de hecho respondiendo a la cuestión de la investigación, si el autor presentó todos los resultados relevantes o solamente lo que era positivo o lo que estaba dentro del esperado, si las bellas figuras están presentadas de manera adecuada, si solo repiten datos, si nueva información y si las informaciones están bien descritas, si el análisis estadístico es apropiado, porque muchas veces no entendemos completamente de todos los tipos de análisis. Podemos gestionar una revisión de análisis estadístico y como revisora en el momento hay un gran crecimiento porque tenemos que estudiar mucho esto, análisis que muchas veces no hacen parte de nuestra rutina diaria. Entonces es una oportunidad de evaluar manuscritos porque crecemos y nuestras próximas investigaciones van a mejorar porque tuvimos que estudiar cosas nuevas. Y es importante identificar si los resultados son de hecho soportados por los análisis y si son relevantes. Es algo muy importante. Hay que tener mucha atención a la parte de los resultados. Por fin, la discusión, que es un cierre del manuscrito. Hay que entender si el autor logra discutir sus datos de manera apropiada, si puede aprofundar sus resultados y explicar lo que encontró y comparar con lo que ya existe en la literatura, si es posible identificar las limitaciones de su estudio. Son todas etapas que tiene que estar incluidas en todas las discusiones. Después de esta lectura, aquí ya hablamos de dos lecturas. Hicimos una lectura inicial de que llamamos macro, para tener una idea de lo que fue, de lo que es el artículo. Después hacemos una segunda lectura que llamamos de micro abordaje, donde vamos a leer detalle por detalle, etapa por etapa, utilizando una guía para auxiliarnos, tomando notas y tenemos una idea más profunda de cómo el artículo de hecho se presentó. Es recomendable hacer una pausa, no finalizar tu evaluación del artículo en una primera mirada. Hay que metabolizar toda la información, aguardar un tiempo, unas horas, tal vez unos días, quedar un tiempo hasta llegar a una conclusión al respecto del manuscrito.
La tercera lectura es recomendable para finalizar, para dar más atención a cosas menores, como la grafía, la escrita, identificar si hay mucha repetición de ideas a lo largo del texto, la gramática, si las ideas están bien conectadas. Entonces, la tercera lectura es un refinamiento donde vamos a poder hacer observaciones pequeñas para el autor que van a ayudar a mejorar su artículo como un todo. Después de finalizar las 3 lecturas, tenemos que escribir lo que pensamos del manuscrito para los editores que nos pidieron la revisión. Es una escrita que también tiene una técnica. Tenemos que escribir de manera organizada para que el editor tenga una idea precisa de nuestra percepción del manuscrito. Entonces, hay varias recomendaciones y siguiendo el esquema de las 3 lecturas, podemos hacer una escrita bien organizada. En el primer párrafo podemos hacer un sumario, una impresión general del artículo, como el artículo, lo que quiere, lo que el autor intenta presentar, la intención de la investigación, lo que se hizo, es la idea general de la primera lectura. Después vamos a hacer un reporte más sistematizado de todas las etapas del artículo, separando en problemas mayores y menores, sería el ideal hacer. Y la tercera parte final sería pequeñas observaciones que no van a comprometer el cuerpo de la publicación, pero auxilian en la mejoría general del artículo. ¿Qué serían preocupaciones mayores y menores? Para dividir en ítems, es importante identificar que las complicaciones mayores serían las que pueden comprometer hacia los resultados. Vamos a apuntar situaciones graves, por así decir, que el autor necesita clarificar, un análisis extra que creemos necesario, alguna prueba que él debe explicar mejor o alguna forma de presentar que no quedó clara. Problemas graves muchas veces de discusión, que no hay sustentación suficiente para la discusión y son todas cosas que podemos considerar problemas mayores. Los problemas menores tienen más que ver con problemas que no afectan directamente la delineación, pero esclarecer una escala que utilizó un cierto periodo, un reagente que es utilizado para un dosaje sanguíneo. Errores pequeños que no van a comprometer los resultados principales, pero los problemas más grandes son los que el autor necesita trabajar y explicar de una mejor manera para poder rever el manuscrito como un todo. Todo el feedback en el momento de escrita. Tenemos que mantener en nuestra mente que hay que ser relevante y constructivo. Para ser constructivos, necesitamos utilizar un lenguaje que sea ético y neutro. Hay que utilizar un lenguaje científico para proveer respuestas y poder contribuir de manera adecuada. Hay recomendaciones para utilizar un lenguaje neutro, evaluar de manera imparcial y justa la neutralidad del artículo, utilizando el mismo lenguaje neutral y científico del artículo sin utilizar términos coloquiales ni groseros. Es prohibido. Hay que ser formales en esta parte de la escrita del feedback del el reporte para los autores y editores, sin utilizar palabras que no usaríamos al
escribir un artículo, nunca utilizar lenguaje ofensivo, siempre mantener la tolerancia y la buena voluntad, porque muchas veces encontramos manuscritos que son de hecho difíciles de entender o muy mal escritos. Entonces hay que intentar ser adecuados. Aquí hay ejemplos, a pesar que hay muchos sitios explicando cómo escribir un peer review, muchas recomendaciones que podemos coger de acá. Por ejemplo, aquí una sugerencia de un lenguaje más adecuado para decir la verdad de manera más polida. Pensamos que no entendemos nada, el manuscrito no se entiende, en vez de decir, tu manuscrito no es comprensible, podemos decir, los autores tienen que dejar más claras las siguientes sesiones para evitar confusión. Si pensamos que está terrible, hay que decir, los autores deben revisar el lenguaje para mejorar la capacidad de lectura y todo más. Si pensamos que los autores tienen una interpretación muy positiva de sus hallazgos y que no es lo que pasa en términos de datos, hay que encontrar una manera polida de decir que los autores tienen que, bueno, que los datos que presentan no soportan adecuadamente sus conclusiones, entonces tienen que rever la manera que colocan sus conclusiones. Entonces, hay muchas maneras de hacer eso de una manera más polida para resolver los problemas en el manuscrito. Por fin, basado en las evaluaciones que hicimos, logramos tener una idea general del artículo, dividir los problemas entre grandes y pequeños en todas las etapas y así conseguimos una idea de recomendación, que no es una recomendación final porque hay que acordar que cada artículo va a pasar por muchos revisores y después el editor va a tomar la decisión final, pero teniendo en cuenta la decisión y la opinión de cada revisor. Podemos rechazar basado en nuestra evaluación. Podemos creer que hay errores fatales en el manuscrito, ideas que no son consistentes y que es inapropiado, pero hicimos todo un reporte con nuestra opinión para ello. Si el manuscrito es apropiado para la revista, si tiene valor científico y si él es retrabajado o desarrollado, va a ser capaz de transmitir la idea de manera correcta y apropiada, podemos colocar que recomendamos revisiones mayores. Pero si creemos que hay una buena escrita con resultados adecuados, las discusiones bien hechas, con buenas recomendaciones que son pequeñas, podemos decir que aceptamos con revisiones menores. Normalmente es que es adoptado en muchos periódicos, después de leer, hacemos las recomendaciones. Pero no cabe al revisor de manera alguna imponer su idea a un autor, concordar o discordar de los autores. Muchas veces recibimos investigaciones de nuestra área donde tenemos un punto de vista diferente y no debemos intentar cambiar el manuscrito. Sería muy difícil juzgar no por lo que es hecho, pero lo que es presentado. Y muchas veces no hay cómo cambiar, casi nunca es posible. Los manuscritos ya tienen un amostraje fijo o un tiempo de seguimiento. Son situaciones que no cambiamos. Entonces hay que trabajar dentro de aquello que recibimos sin juicios, trabajando dentro de las limitaciones sin intentar imponer nuestro punto de vista y poder hacer una sugerencia que él cambie su punto de vista no es nuestra función. Entonces, nuestra tarea es ayudar. Siempre tenemos que recordar que hay que intentar de la mejor manera posible ayudar a los autores. Hay un ejemplo acá de una revisión que recibí de un artículo
Es una revisión muy completa. O revisor primeiro fez uma ideia geral, El essa é a primeira página. revisor primero No desarrolló resumo, su essa visión revisão general en la primera geral, e página, depois, ao final, solamente una visión general, uma frase y bem en el final simpática, né? puso una frase muy simpática diciendo, creo que el manuscrito puede mejorar, que hay una contribución significativa para la literatura internacional ahí, pero hay que ser estructurado de acuerdo con los siguientes puntos. Entonces, en la segunda página hay comentarios específicos para cada uno de los tópicos y contextualizó cada uno de los hallazgos en la introducción, los métodos, resultados y la discusión también. Entonces, es una reflexión muy detallada, muy rica, que llevó a una mejoría grande del manuscrito que publicamos. En la mayoría de las veces no recibimos tanta ayuda como en este ejemplo, entonces sería muy bueno poder recibir siempre. El profesor tiene que hacer un esfuerzo para ser profesional, científico, empático desde el principio, puntual con los editores que solicitan la revisión. Hay que hacer de un punto de vista mirando las mejorías posibles y de manera organizada. Un parecer, una opinión organizada es lo que más puede ayudar a un editor a tener su percepción final del artículo y ayudar a los autores a mejorar su manuscrito. Entonces, para finalizar, aceptar, declinar o realizar una revisión, el paso propuesto auxilia en todos los procesos editoriales. Entonces, antes de aceptar, hay que pensar si podemos hacerlo, si tenemos tiempo en aquel momento. Y es recomendable hacer 3 lecturas, una inicial para tener una idea del manuscrito, después nuevas lecturas para los detalles. El feedback siempre debe ser encorajador a los autores, mismo que no se hace eh, el manuscrito, hay que proveer un feedback para mejorías y manuscritos futuros también. Y recordar que los autores trabajan duro y merecen respeto porque sabemos cómo es escribir algo con tanto esfuerzo y después recibir un feedback que es muchas veces notamos que la persona ni llegó a leer nuestro trabajo con más atención. Entonces hay que tratar los demás como queremos ser tratados. Entonces es una recomendación que te pongas en los zapatos del autor que estás evaluando. Por fin, ser un revisor es bueno porque mejora nuestra capacidad para la investigación, nuestra habilidad de escrita y a cada manuscrito que revisamos aprendemos muchas cosas nuevas y mejora nuestro método científico y eso va a proteger la calidad científica como un todo, especialmente ahora con COVID, vemos una explosión de preprints que no hacen división por pares y sirven para comunicar una situación que hay que comunicar muy rápido, pero lleva todos los problemas de no pasar por un crivo, una aprobación científica. Y más allá, proporciona un networking porque conocemos grupos de investigación y más editores y esto es muy bueno. Construir una red de investigación científica nacional e internacional es siempre deseable. Estoy disponible caso quieran comentar. Muy bien, te felicito, Luciana. La clase fue maravillosa. Entonces estamos ahora abiertos para cuestiones y podemos comentar unas cosas también de la experiencia de lo que pasa en tu vida de investigador. No sé Hay si... preguntas acá en el chat. Sí, yo miré, pero no vi, pero ahora sé que hay muchos elogios a la aula, pero no hay preguntas allá en el chat, pero me perdí, no sé dónde son las preguntas, André, es en el Deixa eu ver. Então, Q&A. aqui no 3. Ah, Está. sí, donde hay 3, sí. Então, a primeira, Luciana, La primera, Luciana, es o Francisco está así. perguntando, não, é o Francisco, que ele publicou Francisco na RDA publicó em
trabajo en RBA en 1992, que volvió 9 veces, muy persistente, Francisco, para reescribir cetamina en vez de ketamina, y el trabajo volvió. Pienso que el Consejo Editorial debería valorizar más la idea que los hechos sin relevancia. ¿Esto ha cambiado? Pregunta Francisco. Quem sabe o André fala, que é o nosso editor. Tal vez André, nuestro editor, pueda contestar. Él es el jefe. Não, na verdade, No, en verdad, uma coisa que a gente sempre es una cosa que siempre pienso, no hacer el autor perder tiempo, así como nosotros, pero hay todo un proceso editorial, el artículo cuando va a pasar para la publicación, muchas veces hay que estar de la manera más perfecta posible desde el punto de vista de redacción, como la profesora Luciana mencionó, es una parte extremadamente importante del proceso científico. Hay que tener una redacción clara, con todo escrito de la forma más correcta y, por supuesto, pequeños detalles evitamos hoy en día, mismo porque pasamos por un proceso interno donde corregimos ciertos errores editoriales antes de la publicación, y hay un proceso que permite enviar las pruebas del artículo para que los autores puedan corregir los eventuales errores de grafía, pero la mayoría de estos errores están encontrados en el primer proceso de revisión. Desafortunadamente, es bien común el artículo volver hasta 5 o 6 veces por diversas cuestiones. Muchas veces no son tan pequeñas, pero más profundas del artículo. En el Brazilian Journal observamos principalmente los artículos que vienen de afuera de Brasil, más frecuentemente de Asia principalmente. Recibimos con muchos problemas de redacción. Como mencioné en mi introducción, son artículos que tienen relevancia o proveen información interesante e innovadora y está dentro del escopo de la revista, pero la manera de escribir muchas veces no es apropiada. Y profesora Luciana ya conoce eso, ya recibió de diversas maneras y enviamos las recomendaciones para el autor, y muchas veces ellos siguen algunas o no siguen otras, y pasa del artículo regresar algunas veces, y es un proceso que observo que es diferente de otras revistas de primera línea, por ejemplo, como o British Journal of Anesthesiology. Todas ellas tienen un proceso de edición de un criterio de aprobación muy significativo. Es muy común cuando enviamos artículos para estas revistas pasar por 3 o 4 revisiones. No es raro hoy en día. No sé si el profesor Bonet quiere agregar algo. Creo que hay algo que es importante discutir. Soy editor de 3, Frontiers. Me gustan mucho las revistas que tienen un proceso de revisión en plataforma en línea, donde los revisores son identificados después en la publicación. Esto trae un compromiso muy grande, porque si haces una revisión mal hecha, vas a estar expuesto al mundo. Entonces es una cuestión que yo considero importante por la parte ética también. Quiero decir, eres un revisor del artículo de tu amigo. Es el tipo de cosa que hay que pensar. No es mucho la tradición en nuestra área de anestesia tener ese proceso, pero es muy dinámico y acelera mucho, porque hace con que el revisor ponga sus críticas y el autor puede contestar, y así podemos ver de los otros revisores. Es algo muy constructivo en este sentido. Pero de nuevo hay otras cuestiones acá para intentarmos responder. Para a gente seguir. Uma é Podemos seguir. Y Carlos pregunta si para cualquier estudio observacional hay siempre la necesidad de autorización de la Comisión de Ética. Es un comentario que puedo contestar que sí, todos sí. Es una cuestión mandatoria y no hay periódico que pueda aceptar un artículo, porque es una de las preguntas que los periódicos tienen. Si el artículo está dentro de los criterios y los principios éticos en pruebas con humanos y animales, esto siempre va a pasar. Hay otras cuestiones que yo veo. Aquí preguntan, en servicios sin comisión de ética en investigación, ¿cómo vamos a proceder? Esto voy a dejar para André. Eu não sei. Sinceramente, no sé la respuesta.
porque es una pregunta sorpresa. Yo, en verdad, es algo que ya tenemos hace mucho tiempo. En verdad, nuestro hospital fue el primero en Brasil donde la Comisión de Ética fue creada y no sé si hay una opinión de los demás en relación a esta pregunta, porque yo puedo decirte, Velázquez, que en Ecuador, donde hay gente que ayudamos y que están entrenando ahora para tal, porque hay que trabajar para construir, es un gran problema en realidad. Hay que enviar los trabajos para una institución como si fuera nuestro Ministerio de Educación. Imagínate la demora para tener una aprobación o algo más. Pero es importante construir y creo que alguna institución aliada, o no sé, es sinceramente mi opinión y no sé lo que los demás tienen en relación a sugerencias. Fonei, yo soy miembro del Comité de Ética e Investigación de uno de los hospitales donde trabajo y puedo traer alguna información en este sentido. Es que nosotros en Brasil tenemos la plataforma Brasil que todos conocemos. La plataforma Brasil trae la opción de que el individuo, al hacer la investigación, direccione automáticamente la investigación para un centro de un comité de ética y investigación más próximo de la región donde pasa la investigación. En Brasil ya hay una solución ajustada en relación a cuestiones de ética e investigación para estas situaciones y a veces es dada la opción de escoger la ciudad o sitio más próximo, la ubicación más próxima, más cerca, para trabajar más de cerca con el tema. Entonces, esto es fácil en Brasil porque la plataforma permite esta información. No sé, fuera de Brasil. No, yo no tenía la información, profesor Gerson, pero hay toda una cuestión si el comité es responsable por asumir algo que viene de fuera. Muchas veces en la institución es un tipo de avalista en que evalúa el proceso, pero en fin, si hay la posibilidad, es porque nunca me ocurrió. Es tan lógico en realidad y es una pregunta sorpresa que no esperaba, pero gracias. Es interesante mencionar que el comité puede negarse a hacer la investigación también. Yo fui presidente del comité por unos tiempos y muchas veces me negaba a hacer la evaluación por motivos pertinentes. Por ejemplo, un volumen excesivo o falta de evaluadores, personas en algún momento. Entonces es algo que podemos hacer, podemos llegarnos a hacer la evaluación bioética si hay un motivo relevante dentro de Plataforma Brasil. Perdón por hablar mucho. Sí, creo que es importante porque vemos que son realidades muy diferentes, profesor, y de alguna manera tenemos que ayudarnos. La próxima pregunta de Leopoldo es si es viable realizar consideraciones éticas sobre el artículo en el deporte de reflexión, ejemplo, no proveer analgésicos en postoperatorio para mesurar el efecto de intervención deseable o sería más prudente puntuar al editor. Luciana o André pueden responder. Existe na plataforma da Hay en la Comité de plataforma de Ética Bejan y que o revisor faz otros periódicos los especificamente comentarios que el revisor hace específicamente para el editor y comentarios que son hechos para el autor. En general, si hay algún problema muy grave que no queremos compartir con el autor, solamente con el editor, esto podemos hacer, pero la recomendación es que nada, no se oculte nada del autor y que un lenguaje adecuado sea utilizado para la comunicación. Entonces, si la percepción es que necesitamos otro abordaje, esto podemos hablar con el autor, no sé qué piensan, no sé, no entendí muy bien. Creo que es perfecto, Luciana, lo que dices, porque si el estudio es sobre dolor, es todo un mundo de investigación y el hombre hace un estudio, hay que tener opciones de analgésicos porque es una cuestión ética.
Entonces es importante decir que si soy un evaluador, yo voy a levantar la cuestión. Es muy importante porque tiene que ver con ética. Si la comisión de ética evaluó bien, probablemente esto no pasaría. Pero si esto pasó, hay que apuntar porque es algo que se debe discutir muy bien en el contexto porque considero una cuestión vital, porque estás en realidad haciendo el individuo sufrir si no tratas el dolor y es algo que es posible apuntar al editor, pero yo apuntaría por una cuestión educativa, principalmente al autor sin miedo. Todas las cuestiones, al menos normalmente, las cuestiones más duras en términos que, yo recomiendo que el artículo no sea acepto por cuestiones tales, es un sumario. Esto no necesita, necesitamos enviar al autor en sí, pero un comentario de este tipo para que él responda, sí, sin duda, envío para él y es algo educativo. No sé si respondí bien a tu pregunta, pero entendí de esta manera. Ahora las otras cuestiones acá. Hay alguien que elogia Virtual Anesthesia, hay alguien que está muy satisfecho con la celeridad, la velocidad de los revisores, hay muchos elogios acá. Percibo que algunos artículos traen el método, el nombre. Es una cuestión muy interesante este punto, porque creo que el British Journal of Pain requiere que removamos todos los identificadores de donde el artículo salió, que es algo muy bueno, pero va a depender de la revista. No es algo que es obligatorio. Muchas revistas no hacen esa recomendación hoy en día. La revista brasileña hace tiempo que no envió nada, pero revisé, no sé, no identificamos de dónde vienen las informaciones del periódico, ¿no? No es algo que podemos tener. Algún proceso de revisión muchas veces falla y algo pasa. Hay muchos detalles y eventualmente en el checklist inicial puede pasar despercibido, pero la idea es enviar a la revisión de manera ciega en el texto, incluso anular si hay un registro del nombre, retirar temporariamente y esto va a ser incluido en la versión, la formatación final del artículo. Vi que no hay, creo que es muy bueno. Es algo muy bueno, pero no es una regla universal de revistas, ¿no? Muchas no requieren eso. Sí quiero comentar que es muy difícil no lograr identificar de dónde viene el estudio. British Journal, ya submetí, entonces hay que remover cualquier identificador de país, hospital, cualquier cosa en ese sentido. Pues revisado en el hospital de clínicas, no, todo se remueve. En el Brazilian Journal no solicitamos esto y recibes, es de Irán, de Turquía, del hospital tal, y es posible identificar si es de São Paulo o algo así. Y de cierta manera esto tiene una influencia porque logramos identificar que revisamos un artículo nacional o no. No debería, pero creo que es algo interesante. Sí, para complementar, esto dificulta un poco el proceso de revisión. Casualmente, ah, ante una sumisión reciente, que algunas referencias de nosotros mismos, de los autores, tuvimos que retirar y los revisores no lograron entender lo que pasó. El revisor reclamó y retornó el artículo reclamando de las partes que él tuvo que remover. Entonces esto es algo que afecta mucho. Es una revista llamada Pain Practice, de dolor también. Aquí hay más elogios. Fernando Nora, mi parcero de trasplante. Hace mucho que no te veo, Fernando. Hola. Fernando pregunta, es importante leer su comentario. ¿Hay una previsión de solicitación de la base de datos del autor? Hay periódicos que sí, hay unos que
hay que decir dónde está disponible, dónde se puede acceder. Depende, research, solicita esto, plus one, pide que la base de datos sea enviada junto. Entonces, esto va a depender de la revista, pero creo que es una cuestión bien interesante que la idea es mejorar la transparencia, hasta para un reanálisis y tal. Por supuesto, cuando enviamos una base de datos, hay que ser inteligentes para enviar de manera que sean observaciones principales y que los datos sean trabajados y que nos envíen para que podamos decodificar las variables. Siempre esperamos que todo sea hecho de manera honesta, pero no siempre es así. Pero es una política del periódico y creo que la cuestión está creciendo, Nora. Creo que va a incrementar aún más porque hay revistas y yo sé que el New England a veces ya hicieron visitas en loco para verificar si eran cosas muy importantes y saber cómo la situación pasó. De hecho, no es algo usual porque involucra dinero y hoy hay muchas cosas que la tecnología permite facilitar en el proceso de transmisión de información, así como las bases de datos de las instituciones que tienen una otra cuestión que está creciendo cada vez más porque mejora la transparencia. Hay más preguntas. Sí, si usas una base tipo Redcat, que es una base cerrada que no puedes cambiar, la credibilidad es más grande, pero hay muchas revistas que emiten el banco de datos y no aceptan si no enviamos. Hay que enviar el banco, bases del camino, el drive o alguna información que no identifique los pacientes, removemos sus nombres, pero es algo muy usual y en Brazilian Journal no pedimos, pero es algo a pensar. Si permitimos la opción, por supuesto, hay la posibilidad de enviar como datos suplementares, si es posible. El revisor eventualmente, si tiene duda, puede solicitar, pero la mayoría de los autores no envía, pero es un plan para el futuro, por supuesto, y creo que será la realidad para las revistas. Son datos sigilosos que hay que respetar, pero hay datos públicos que es el camino inevitable. Es muy buena. Hay una pregunta de Francisco Conti, no sé, del anterior. ¿Sería bueno que volviese para el mismo revisor? ¿Es así? Creo que sí. Si es una cuestión importante, una revisión, una major review, donde hay muchas cuestiones, muchas veces ellas vuelven con frecuencia para el revisor y es el más lógico que puede pasar. Hay más preguntas. Creo que para esta cuestión, no sé si Francisco tuvo algún problema para hacer la pregunta, pero es muy raro que no regrese para el mismo revisor, solamente cuando aquel revisor está imposibilitado de hacer una nueva revisión y tal. Entonces ahí es enviado para un otro, pero en general hay que mantener el mismo grupo de revisores. Sí, en la mayoría de las revistas el artículo queda vinculado a un editor asociado que hace la distribución, la invitación a los revisores. Después que los devuelve al editor asociado, todo el proceso de trámites del artículo en la revista pasa por la primera y segunda revisión y es muy común con editores asociados enviar de nuevo a los revisores para que den su nueva opinión al respecto del artículo y si el autor fue capaz de contestar las preguntas, pero esto va a depender del nivel, si es un major revision. Por ejemplo, es muy común volver al menos una vez para el revisor
para que tenga una percepción para las respuestas más complejas, donde el revisor es especialista, un experto, que tenemos que tomar en cuenta su opinión. Entonces es muy común tener una segunda o tercera revisión, como un ejemplo de un artículo donde trabajamos por 3 revisiones y este artículo fue rechazado porque los autores no contestaron lo que era solicitado. Entonces es importante garantizar la respuesta a los autores, porque hay una posibilidad de un rechazo futuro que no es tan frecuente, pero hay la posibilidad cuando vuelve al mismo revisor. André, la próxima es para ti. La pregunta de Nadia es si no hay un proceso de sumisión del British Journal, un Brazilian Journal of Anesthesia. Si no hay un correo para un envío mandatorio del Reporting Guideline, y si hay una previsión para la inclusión, André, creo que es para ti esta. En realidad hay como enviar junto al checklist de chequeo, pero no es nada obligatorio, es un dato suplementario que es incluido en los archivos recibidos, pero es un camino posible hacer eso mandatorio, enviar un chequeo, un checklist. Es un camino que tenemos que trillar en algún momento, pero es una recomendación de los estándares para los autores de la revista, así como los editores jefes y asociados, que toda revisión del artículo sea basada en estas guías de reporte, que fue el tema del último webinar de la Brazilian Association. Hay cosas importantes también en términos de histórico, que cuando producimos, encontramos muchas veces revisores no tan apropiados, pero les digo que la experiencia nos ayuda a construir. El primer paper, déjame contar una historia. El primer paper que escribí de mi disertación de maestría es un paper del cual me orgullo mucho. Fue publicado en una revista escandinava de anestesia y en la época todavía no había método en línea. Entonces trabajé tanto en el paper, primero porque no escribía bien en inglés, que tardé 3 meses en el artículo con mucho capricho y está muy bien hasta ahora. Y recibí escrito encima de las frases con color rojo. La manera que la sugerencia fue hecha fue muy constructiva y fue algo que me marcó. Entonces, cuando hacemos un análisis, podemos eventualmente tener un artículo con muchos problemas, pero vamos a ayudar a aquellos en el otro lado. Hay otros ejemplos también, hasta un más reciente, de una revista importante. Es una de las cosas que quien trabaja en el proceso de encaminamiento, hay que encaminar. El revisor negó el paper y envió para una revisión de otro artículo. Y yo escribí de inmediato para el editor y dije, voy a poner esto en línea y todo el mundo va a saber cómo el proceso de análisis es hecho en este periódico, que es muy importante porque ya he publicado más de 100 artículos y recibir una negativa es absolutamente normal, pero esto es, primero, una falta de respeto a la ciencia, es una cuestión que no es ética y así es todo. Y escribí y dije, el periódico debe remover el revisor del banco de revisores porque no es una persona ética. Y en este nivel el editor escribió pidiendo 1000 disculpas, solicitando un reenvío, una resumisión. Pero lo que quiero decir es que ni todo es mil maravillas, pero hay que ponerse en nuestra posición cuando la situación pasa. El artículo fue publicado en la revista. La persona que yo no sé quién es me envió después, pero yo dije no quiero el revisor para mi artículo. Entonces ese tipo de cosas que necesitamos compartir, porque cuando hay una dificultad,
es necesario tener resiliencia y persistencia. Uno de los revisores que me encorajó mucho es un gran investigador y hoy en día está en la industria farmacéutica en Suiza, trabajando en Lilly. Y él dijo en la época, para ser investigador es necesario tener dos cosas, persistencia, un paquete de sellos de postales y también envelopes para nunca desistir. Es el mensaje. Toda la cosa de revisión es muy técnica, requiere persistencia, ni todo es una maravilla. Y es posible, sí. Y esto es un ejemplo, un estímulo para los más jóvenes, porque hay mucho lo que hacer en nuestra especialidad. Y es el tipo de cosas que en este momento tenemos que reafirmar. ¿Hay más preguntas? Solo para hablar algo más al respecto de chequeo del checklist. La pregunta anterior, Mel informó que desde abril ya logramos implementar un checklist de sumisión que es posible ahora como dato suplementar, someter el reporting guideline referente a tu artículo y tener en el checklist de sumisión, caso el report guideline no esté incluido, hay que retornar para el autor hasta que la sumisión sea hecha por completo. Es una recomendación reciente para la revista y el camino que hay que trillar ya estamos trillando ahora. Leonardo hizo un comentario, déjame ver si hay más preguntas. Quiero hacer un comentario en relación a los comentarios anteriores. Revisión del tema del aula permitió reflexionar un poco más sobre la calidad de nuestra revisión. Muchas veces el artículo va y vuelve porque el revisor tiene nuevos insights en relación al artículo que no puso en la primera revisión. Entonces es bien recomendable. Hay muchas lecturas que se indican que la primera revisión es casi que una opinión definitiva del revisor. Es por esto que es recomendable tardar un poco más, dedicar más tiempo al artículo, no intentar resolver a todo en la primera hora porque no es posible y después cuando miramos vemos que hay más cosas que era necesario decir y es una revisión interminable porque hay siempre más cosas que explicar y todo eso debe ser reportado en la primera vez. Creo que todos ahora estamos aprendiendo a ser revisores. Hay muchos conectados que hacen revisión y ese es el mensaje principal, intentar en la primera vez ser el más completo posible para auxiliar en todo el proceso para que el autor pueda de una sola vez tener una mejor posición. Es algo importante, sí, Luciana. Y creo que pensar en esta cosa de estar en línea optimiza mucho, hace todo más rápido, porque es una cuestión que cuenta en el impacto. Y sabemos que una revisión no es solamente impacto, pero hay que trabajar con la perspectiva porque si algo bebe 3 veces va a tardar un año hasta que se publique. Entonces, es el tipo de cosa que nos pone abajo, ¿no? ¿No? ¿No crees, André? Verdade, verdade. Es cierto. Es que esta cosa, Clara, que cuando tienes más experiencia, hace todo eso con mucha lógica, pero es muy importante que muchas cuestiones sean puestas de una sola vez. Eventualmente puede tener algo de fuera. Hay un artículo reciente de los franceses, que el artículo era maravilloso, pero quien anexaba las cosas era probablemente el IC del grupo, porque todo tenía nombres de figuras. Yo tuve que enviar 2 veces de vuelta, porque ¿cómo voy a mantener, cómo voy a recomendar para que se acepte si hay un problema de anexación? Entonces hay cosas que son muy básicas que a veces interfieren. Y también estoy hablando de estas cuestiones porque revisamos, pero también sometemos. Entonces hay mucha gente acá que todos estamos aprendiendo todos los días, ¿no?
no hay cierto que todos sepamos. Sí, estoy de acuerdo, Volney, en términos de devolver el artículo, pero el nivel del artículo que vas a someter es uno y muchas veces no es necesariamente el nivel que recibimos en el Brazilian Journal de algunos países principalmente. Y como Luciana habló, hay que tener paciencia y buena voluntad, porque si el tópico es interesante, hay que optimizar el artículo y es necesario hacer muchas revisiones y muchas veces recibimos cover letters con submisiones enviadas para otra revista que enviaron anteriormente sin una mínima revisión por parte del autor, que sería algo al mismo educado para enviar con el nombre del editor jefe de la revista adecuada. Y muchas veces recibimos algo direccionado para el Turkish Journal acá en el Brazilian Journal. No es algo raro, es una realidad. Entonces es un proceso que empiezan mal escritos y demandan algunas revisiones si es algo fundamental, pero siempre que posible estoy de acuerdo, principalmente los artículos que llegan con una redacción ya sólida. Juntar el máximo posible, una o dos revisiones sería el ideal. Mas a gente consegue, eu acho que se a gente consegue criar processos de Pero celeridade, André, a gente si consegue. Então, a gente pode crearmos aproveitar isso. procesos de celeridade, Colocado aqui que eu não podemos tenho tempo de aprovechar isso. Há revisar, um mas eu achei esse comentário detalhe, ele é interessante nesse acá, sentido, pero porque es às vezes a interesante gente en consegue este ter muita sentido que coisa boa enquanto se la publica e persona depois escribió. termina no ralo, Se sabe? pierde mucha cosa boa cuando se publica el efecto de cetaminas en los rabos de rato, Não, eu acho en fin, prospectivo randomizado, doble ciego. isso uma das El coisas hecho es que que é hay importante ciertas destacar, cosas que me importantes conhece. declarar Mas para y vocês eu los que me confesso conocen ya que saben. assim, Yo eu fico confieso triste que a de veces ver um quedo país triste de haber nacido en un que se país tem que que habla declarar muito portugués, porque la pouco cuestión del idioma es una barrera muy eu me importante. questiono mesmo Yo me escrevendo cuestiono mismo livros cuando para escribo todo el para tiempo falar porque inglês, quedamos cada vez más escrever exigentes, inglês porque hay aqui una sutileza del idioma, de la lengua que transmitir el mensaje isso con realmente claridad. De hecho, es eu algo não que sei, é uma yo das coisas que eu entiendo acho que es una de que é las bom, más grandes mas barreras. não sei se El vocês trabajo sentem muchas veces es porque eu bueno, sinto pero que es é lo que muito vemos con los difícil assim que se tenha um aluno alumnos. Es conseguir difícil relacionar muito tener bem com isso, tem que ser um aluno muito a un extraordinário estudiante que puede e que publicar en consegue, mas un normalmente periódico esses muy alunos bueno, que escrevem de uma pero en maneira general muito los que hacen eso es porque tienen un buen dominio sobre la escrita, e porque es la aí primera é barrera embaçado. encontrada. Entonces el mensaje no se transmite, así no es posible Horrorizado se a gente não convencer consegue el otro si no podemos comunicarnos de manera clara, porque es mucha competencia. Es lo que mas sabemos, es la vocês realidad. sentem mais isso No sé, também? ¿hay más cuestiones? Teve bastante perguntas, Hay comentários, muchas preguntas, muchos comentarios, fue muy bueno, me gustó mucho, creo que la presentación de Luciano fue extremadamente clara. André. Te felicito, André, ¿algo más? Perfeito, parabéns, Luciana. Perfecto, felicito a Luciana también, fue maravilloso. Alguém tem Aí, mais alguma Francisco, pergunta? ¿Hay alguien más que quiere preguntar? Así, mi correo está en Não, el chat. provavelmente seria o meu, aconteceu algum problema. No puedo poner el mío, pero voy a intentar. bom, eu acho que se não tem mais questões, né? Creo que si no hay más preguntas, André. Eu acho que Perfecto, me gustó mucho. Todavía hay 103 conectados con el asunto. Muy bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos con lo que Teve uma escuchamos. coisa Muy que bueno. a No, pandemia es nos la trouxe cosa que também, la né? pandemia nos trajo de bueno, ¿no? Acho que é isso, então. Acho que é Creo que isso. es todo, entonces, es todo. Agradeço, então, a atenção de Muchas todos. gracias, Muito obrigado pela entonces, a todos y todas por su atención, profesora Luciana, e a profesor participação. Volney, por sus comentarios y la presentación fue de hecho muy relevante para nuestra idea de Brazilian Journal de crear un grupo, una masa crítica que comentamos muchas veces. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias, es un placer. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Un abrazo, profesora. Gerson, Prazer grande, professor Valdir. Es un gran placer, profesor Bonet. a professora
Ah, muito bem. A professora Tardelli já conosco, pero não me acuerdo de dónde. De Bahia. Eu sou de Bahia. Ah, ela é de Bahia, de Alagoinhas. Eu tive, acho que nessa praia uma vez. Já estuve nesta praia. Ah, não é praia, é interior. Mas acho que essa não é Ah, na sí, Bahia. creo que esa no está en Bahía, ¿no? Está en Ceará, creo. Tem essa praia. Quando se Teremos muitas podia ir para praia. oportunidades. É. Es cierto que tendremos muchas oportunidades. Alagoinhas, eu acho que é no Ceará, bem, muito bonito. Sim, Mas, sim, é verdade, Lagoinha. Sim, sim, Eu é achei que verdade. quando falasse assim, eu não sabia que tinha uma cidade que tem esse nome, eu não sou tão. Na Bahia é a cidade onde existe a maior produção de cervejas, porque é considerada uma das melhores águas aqui, e as fábricas de cerveja estão lá. Cerveja. Então, Nossa, a maioria das fábricas de cerveja estão nessa cidade. Mas, enfim, né? Conhecimento que à parte. interessante. Mas Lu, algum dia a gente volta para a praia. Vai passar, isso não pode durar sempre. Tá bom. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, Boa então. noite, Boa pessoal. noite, Muito boa noite, obrigada, gente. viu? Até Obrigada, amanhã. obrigada, André, Tchau. Ronei. Tchau, um abraço. Obrigada, tchau.